Iniciamos el día conociendo uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad de Buenos Aires. Este es el Palacio Barolo, un edificio inspirado en la Divina Comedia. Es decir, en la parte de abajo donde estamos está el infierno, en medio está el purgatorio y arriba está el paraíso. Nada está puesto al azar en este edificio, todo tiene una numerología. Quien lo mandó construir, Barolo, era masón, entonces hay un chorro de simbología y además hay muchísimas leyendas relacionadas a este edificio, además de que dicen por ahí que por la noche también hay fantasmas. Pero bueno, para conocer más de estas leyendas y mitos y la historia de este lugar, ofrecen tours guiados todos los días y vamos a hacer uno de estos. Dentro de la cúpula, el edificio es totalmente austero. No tiene frescos, no tiene pinturas, tampoco tiene decoraciones. Las oficinas de este sector sí tienen los ventanales más amplios de todo el palacio, lo cual les permite un gran aprovechamiento de la luz natural y les ofrecen distintas vistas panorámicas en distintos lugares del edificio. Nosotros vamos a ver la mejor vista panorámica del palacio a 90 metros de altura. Viajeros, bienvenidos al paraíso y desde aquí pueden ver una vista increíble de la ciudad de Buenos Aires. Tengo un poco de vértigo, pero vean nada más todo. Se ve todo, además un día precioso y tenemos 15 minutos aquí para gozar. ¡Ay! Ahí está, esta es la plaza del Congreso y ese es el Congreso de la Nación. Desde acá arriba uno se puede dar cuenta porque a Buenos Aires la llaman la París de América y es que estos enormes bulevares y los montones de edificios de inspiración francesa le dan ese aire como que uno está en París básicamente. Es una ciudad muy bonita, me estoy enamorando, esto está very beautiful y ya me dio vértigo. Ay. Si usted pesa más de 80 kilos, no cabe en esta... Ahí voy. Ay, vamos al faro. Ay Dios, ya no voy a comer choripanes, lo juro por Dios. Wow. El faro fue inaugurado en 1923 con la idea de iluminar toda la costa del Río de la Plata. Todo el agua que ven alrededor de la ciudad es efectivamente el Río de la Plata, uno de los ríos más anchos del mundo. La idea con este faro era darle la bienvenida a los barcos que venían en aquel entonces a nuestro país y se lo utilizó con esa finalidad hasta 1940. En 1940 el puerto de Buenos Aires le pide al Palacio Barolo que por favor apague las luces del faro porque podía generar accidentes en la costa del Río de la Plata porque normalmente los faros están en el puerto, no a 40 cuadras como en este caso. Si han visto mis videos de Montevideo, algunos de ustedes dirán, ese edificio se parece a uno que tú subiste, Alan, al Palacio Salvo de Montevideo. En efecto, de hecho, son prácticamente edificios hermanos, así que les dejo ese video en la descripción para que vayan y lo chequen. A diferencia de este, el Palacio Salvo es más grande y sí es residencial, pero como que este tiene muy buenas leyendas, ¿eh? Miren, viajeros, así eran originalmente las oficinas cuando abrió el edificio en los años 30 y eran muy pequeñitas, así que pues había varios listos que compraban varios pegadas y las ampliaban. Pero esta se conserva tal cual con propósitos educativos. Vale muchísimo la pena el tour guiado. También tiene un tour nocturno que cuesta más caro y además incluye una degustación de vino y un show y puedes ver cómo se prende el faro y todo. Les dejo aquí los datos para que reserven aquí. Está muy bonito, me gustó mucho. Esta se llama la Avenida de Mayo. Esta es la avenida principal histórica de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1880 más o menos, el presidente de aquel momento decide ensancharla. Era una avenida, pero la hizo más grande todavía y le puso Avenida de Mayo, bueno, porque en mayo es el mes de la Revolución de 1810. Hoy se ha transformado en el centro de oficinas, comercios, pero es bien distinto. Y hay bares como este que tenemos aquí al lado que comprende un grupo que se llaman los bares notables.
¿Por qué notable? Porque tiene muchos años, tiene mucha historia, mucha tradición y es un grupo selecto elegido por lo que significan para la ciudad. Gardel, por ejemplo, estuvo aquí, bueno, cantante de tango realmente importante en estos lugares. Viajeros, este es probablemente el lugar más famoso de todo Buenos Aires, el famoso Obelisco, que está ubicado en la avenida 9 de Julio, que supuestamente es la más ancha del mundo, pero luego me cuenta Hugo que siempre no, porque hay una cosa muy curiosa. La avenida del centro tiene un nombre y los laterales tienen otro, por lo tanto, al no ser la misma avenida, pues ya no contaría como ser la más ancha, ¿verdad? Muy curioso, pero ahí está el obelisco. El obelisco es el símbolo de Buenos Aires, el obelisco es el punto de encuentro muchas veces y es el punto turístico. Bueno, aquí se hizo la bandera argentina por primera vez en esta ciudad. Aquí también comenzó parte de la historia de Buenos Aires. No empezó en este lugar, pero sí oficialmente. Y aquí fue la fundación. Buenos Aires tuvo 2 fundaciones. Y bueno, y aquí está ahí inscrito es la Torre San Nicolás, así se llama oficialmente el obelisco. Estamos caminando por la famosísima calle Corrientes, que en realidad es una avenida, ¿no? Avenida Corrientes, pero todo el mundo dice calle Corrientes. Calle Corrientes. Y esta calle es muy famosa, está llena de teatros. El movimiento teatral aquí en Buenos Aires es importantísimo y siempre una oferta cultural muy, muy rica. Y esta es como la calle más famosa, es una de las calles con más vida de la capital. Hay muchos teatros a la larga de esta calle y hay musicales, teatro de revista, teatro con actores muy conocidos aquí en Argentina, y también hay un movimiento de teatro underground muy muy importante. Es muy recomendable, si vienen a Buenos Aires varios días, que por lo menos una noche se la dediquen a un acto cultural, al teatro, a la música. Si quieren boletos con descuento, aquí atrás hay una taquilla que se llama Tickets, que es como más o menos como funciona en Nueva York y en Londres, que venden boletos con descuento, pero solamente para las funciones de ese día. Y obviamente, si el evento es muy cotizado o hay alguien muy famoso o se vende muy bien, pues no lo van a encontrar ahí. Pero si quieren ver algo en específico, cómprenlo con la anticipación. Y cuando caminen por calle Corrientes, chequen el piso, que aquí hay estrellas al más estilo Paseo de la Fama en Hollywood. Y este es Juan Carlos Calabro, que también está aquí presente. Pero entonces todos ellos ya murieron. No sé si todos, este sí ya murió hace mucho, el otro no murió hace tanto, pero este tenía los teléfonos que hablaba con los presidentes, levantaba y decía, hola Macri, hola, y él tenía un monólogo político que lo conversaba con los teléfonos. Y bueno, es un homenaje de la ciudad de Buenos Aires a cada uno de estos humoristas. No son todos humoristas, pero sí artistas. Y a la noche está pero repleto de gente, los comercios abiertos, hay muchas librerías y pizzerías. ¿Pizzería? ¿Pizza? ¿Pizza? Sí, pizza. ¿Te gusta la pizza? Me encanta la pizza. Vamos por pizza. Quiero ir a una que me recomendaron que es muy famosa y pues vamos ahí. Tengo hambre, aquí se come temprano, entonces a mí me viene bien porque yo a todas horas tengo hambre. Claro. ¿Qué querés, papu? No, digo que no puedo creer que fue una mala influencia. ¿Aquí? Miren, viajeros, yo les hago caso y les hago caso a ustedes y me recomendaron esta pizzería que se llama Guerrín, que es una pizzería de muchísima tradición, tiene 85 años, tienen 4 hornos y en un buen día venden más de 1500 pizzas. Les da la opción de sentarte o en la entrada te compras una rebanada y te lo comes parado. No las he probado, pero se ven buenas. Pedimos 2. A ver, voy a probar esta chiquita. Esta porque se ve más cerda. Calabresa, que tiene chorizo y pepperoni. Muy buena. Muy buena. Aquí te ponen cubiertos. ¿Cómo? Aquí te ponen cubiertos que uno puede comer con tenedor y cuchillo, pero la mayoría de la gente con la mano come. Pero está permitido con la dos. Así como cuando en Chile me regañaron de que comía empanada con tenedor, la pizza no se come con tenedor. Vamos. Mira, no hay nada. No quedó nada. ¿Te gustan estas pizzas, Hugo? Tremenda, tremenda. Vengo mucho. Mira, Edwin también está... Perdón. Y este lugar siempre fue así porque yo hace muchos años cuando vine a vivir a Buenos Aires veníamos a comer aquí y era igual, se comía muy bien siempre.
El presidente de la República Viajera Alan por el Mundo se dirige a sus súbditos y les da las gracias por esta recomendación. Estuvo deliciosa, deliciosa con mayúsculas la pizza. Tiene todos los likes. Ya con tanto queso y tanta grasa tengo mucha energía para seguir conociendo Buenos Aires. Este moderno sitio donde me encuentro es el Centro Cultural Kirchner, que es un enorme complejo dedicado a la cultura y las artes. Hay muchas exposiciones que son gratuitas y que todo el tiempo cambian, y yo los invito a explorarlo junto conmigo porque la verdad el edificio está increíble y se puede uno llevar muchas sorpresas. Hay de hecho un salón muy famoso que está dentro que se llama La Ballena Azul, pero creo que está cerrado y no se puede ver, pero vamos a ver. El también conocido como CCK es un proyecto extremadamente controversial debido al alto costo de su construcción y el nombre que lleva. Mencionarlo en alguna conversación irremediablemente llevará a temas políticos, un tópico que los argentinos aman debatir y en el cual las opiniones están bastante divididas. Más allá de la controversia, el lugar es impresionante y la entrada gratuita. Las exhibiciones son temporales, por lo que recomiendo visitar la página de internet para conocer las actividades. Viajeros, está increíble el lugar, la verdad sí dense una vuelta, si les gusta la arquitectura y el arte, los va a impresionar. Luego hay cosas que se catalogan como arte que yo no entiendo mucho, pero está muy bonito, me gustó muchísimo, miren. Seguimos recorriendo Buenos Aires, viajeros. Miren, Washington tiene la Casa Blanca, pero Buenos Aires tiene la Casa Rosada. Este es el Palacio Presidencial. El presidente no vive aquí, pero aquí ejecuta sus responsabilidades como líder de la nación. El lugar tiene muchísima historia, pero para nosotros los extranjeros lo relacionamos mucho con Evita, porque ella salía a ese balcón a hablarle a los descamisados. Se puede visitar sábados y domingos, hay visitas guiadas, gratuitas, solamente hay que inscribirse por internet, que les dejo aquí la página. Yo espero hacerlo en mis próximos días en Buenos Aires para mostrárselas. Foto obligada, y también estamos en la Plaza de Mayo, que es la famosa Plaza de Mayo. Aquí es un lugar muy importante en Buenos Aires, pero nos va a contar más sobre esa historia Hugo. Bueno, Alan, estamos en un lugar, podríamos decir que es el lugar histórico de Argentina. Esta es yo primero aclaro que no soy ni profesor de historia ni nada. Yo soy viajero, igual que muchos, y nada más viajo y aprendo. Pero esta es la Plaza de Mayo. Pero esta plaza es muy importante a partir de la década del 70-80, porque vamos a empezar a ver cómo alrededor de esta plaza hay un montón de, unas pinturas que tienen que ver, unos pañuelos blancos, son los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo, en aquellos años, a partir del año 76, empezó la dictadura militar aquí en Argentina, y empezaron a secuestrar gente. Y esa gente que secuestraban no se sabía si estaban vivos, si estaban muertos, eran desaparecidos. Al día de hoy hay muchos que no se saben si están vivos o muertos y se los llama desaparecidos. Y esas madres empezaron durante ese momento de dictadura, terrible aquí en la Argentina, en el país, porque era muy dura, mataban, violaban, torturaban, bueno, todo lo que te imagines terrible, y estas madres con mucho coraje, con muchos ovarios, como se decían, no le importaba nada. Pese a los palos, a los golpes policiales, todo, iban y giraban, reclamaban. Y aquí, a pocos metros, estaban lo que era el presidente, militar en aquel momento, pero estaban ahí igual. Y las madres estaban aquí, y caminaban en silencio, y a veces cantando algunas marchas. Y bueno, cuando podían, algún noticiero de televisión, algún programa de televisión les hacía una entrevista y ellas explicaban su reclamo, porque estaba todo tapado, todo oculto. Pero el movimiento sigue existiendo. Sí, el movimiento sigue existiendo. Las ¿Ya señoras no se reúnen aquí? Se reúnen, pero no con tanta asiduidad. Son señoras grandes ya, muchas fallecieron, algunas fallecieron. Estamos hablando de señoras que tienen 70, 80 años, y algunas 80 avanzados, y algunas, como te decía, fallecieron. No lo tengo claro si se reúnen todas las semanas. Antes se reunían aquí todas las semanas. Miren, viajeros, esta plaza, además de las Madres de Mayo, es el lugar perfecto para las protestas. Ahí hay una por las víctimas de trata, y allá están de los soldados que pelearon por las Islas Malvinas. Esto es el Cabildo. Este cabildo es muy importante, era mucho más grande, y en 1810, el 25 de mayo de 1810, fue como la Semana de Mayo, porque hubo un montón de acontecimientos que cambiaron la historia, porque a partir del 25 de mayo de ese 1810 cambió, porque fue la Revolución de Mayo, la Revolución Argentina. Empezó a transformarse en lo que era Argentina, y un grupo de
de gente que se reunía, empezaron a reclamarle a España que querían ser independientes, que querían la revolución. La historia cuenta que estaba todo el pueblo reunido aquí, que llovía. Entonces hoy a la distancia uno se imagina y dice, ¿qué te imaginas? La plaza llena de gente. Nada, en Buenos Aires vivían 2000 personas, hasta acá había gente, donde estamos nosotros. Y cuenta la historia que llovía y tú imaginas con paraguas. Y no existían, solamente paraguas tenían los ricos, que los ricos no venían a reclamar la independencia argentina. ¿Y hoy por hoy qué es? Es un museo. Enfrente de mí tengo la catedral, que la verdad es un edificio muy peculiar para ser una catedral, porque más bien parece un templo griego, el Partenón. No es lo que uno se imagina que sería la típica catedral de una ciudad colonial española, pero es la catedral. El Papa Francisco fue consagrado, se llama Jorge Bergoglio, daba misa aquí y fue consagrado él aquí, en esta catedral. Es la catedral más importante te diría de la Argentina, pero hay otras como la de Luján, la de La Plata, que son muy grandes, pero esas son diferentes. Esta es la simbólica, aquí dio misa el Papa, y además tiene la importancia que en otro sector de allá están los restos del general San Martín. El general San Martín es el héroe más importante del país, fue uno de los que logró la liberación, que luchó mucho para la Argentina y cruzó los Andes, libertó la Argentina, Chile y Perú, así que es muy importante para Latinoamérica, y los restos están aquí. Y lo bueno, lo visualmente lindo es que están los granaderos todavía parados ahí custodiando su cuerpo. Guardia firme. Al hombro. Ahora. Derecha. Derecha. A los restos del general San Martín. Saludo. 1. Guardia. Ahora. Y acá nos estamos acercando hacia el final de nuestro recorrido por Buenos Aires, caminando por la Avenida de Mayo. Les aconsejo, miren, hay muchísimas opciones aquí en el microcentro. Buenos Aires tiene muchísimo por ofrecer y yo les voy a hacer varios videos de la ciudad. Hoy recorrimos el centro y hay demasiadas cosas, así que les aconsejo que investiguen antes de venir para que sepan qué es lo que quieren visitar. Vamos a despedir nuestro día en uno de estos cafés notables, que es el más famoso de todos, que estoy viendo que hasta fila hay. Y bueno, esperemos entrar. Y se llama Café Tortoni. El Café Tortoni es probablemente el café más famoso de todo Buenos Aires, es el más antiguo, es un café histórico, tiene muchísimos años, se fundó en 1858 y es famoso porque ha sido frecuentado durante todo este tiempo por artistas, políticos, gente muy importante. Es un café muy bonito, la verdad está precioso el lugar, es un lugar también caro, pero pues es muy típico y es un lugar casi como visita obligada si vienes como yo por primera vez a Buenos Aires. Es el lugar perfecto para despedir esta tarde, que todavía no termina porque es una sorpresa, pero me despido de Hugo y le agradezco que nos dio estos 2 días de su tiempo, de su amor por Buenos Aires, que nos paseó por su ciudad. Síganlo en su canal y nada, muchas gracias. Un placer, la verdad que un placer y bueno, vamos a disfrutar esto y bienvenidos todos los que quieran aquí estar en Argentina o venir a Argentina a pasar unos días. Y bueno, hay mucho por recorrer, prepárense, como decía Alan, porque hay que ajustarse los tiempos. Hay tanto por hacer que uno a veces pierde el tiempo, pero pierde porque quiere hacer todo, pero hay que prepararse. Para gozar. Para gozar. Mirá lo que es ensalada de fruta, mirá, ensalada de fruta y helado. Vamos. Viajeros, estoy grabando desde mi celular porque estoy afuera del Luna Park, ese lugar donde Perón conoció a Evita y es un lugar legendario aquí en Buenos Aires, y voy a ver el nuevo show del Cirque du Soleil inspirado en la música de Soda Stereo, solo que no te dejan grabar ahí adentro, así que termina esto y les cuento. La música de Soda Stereo es el soundtrack de vida de millones de latinoamericanos. Este espectáculo de primer nivel retoma las canciones más representativas de la legendaria banda para presentarlas al más puro estilo Cirque du Soleil. Hay números realmente espectaculares y si adquieren boletos de la zona general de pie, el show se vuelve interactivo. Pero sin duda alguna, la estrella del espectáculo es el impresionante sistema de audio que te hace sentir como si Gustavo Cerati estuviera cantándote a unos metros de distancia. El espectáculo estará de gira por países como Chile, Perú,
Colombia y México. En la página de internet del Cirque du Soleil pueden checar las fechas y comprar boletos. Afuera del cementerio de Recoleta, porque ya nos sacaron, estoy teniendo problemas con las autoridades argentinas. Estoy muy emocionado, viajeros. Llegó el momento de conocer a mis viajeros argentinos. ¡Viva Argentina! ¡Viva!